Hola, soy Maribel Trejo Estudillo, soy sobreviviente de cáncer de tiroides. Fui diagnosticada en septiembre del 2015. ¿Cuáles fueron mis principales miedos y dudas? Primero me paralicé y visité a 3 especialistas endocrinólogos en la materia, y la verdad es que el primer especialista que me atendió no me espantó, me puso a temblar, porque más de hablarme de las posibilidades y de lo noble que era este cáncer, me habló de todos los efectos secundarios y todos los problemas que contenía hacer esta cirugía. Yo tuve cirugía total de tiroides, y quiero decirles que gracias a mi amiga Rina Giegler me recomendó con el doctor Pantoja, quien al llegar a su consultorio me dio una perspectiva de vida totalmente diferente, con la cual fui operada en octubre del 2015, y he tenido mi seguimiento, primero el primer año mensual, luego fue trimestral, luego semestral. Tengo 5 años de remisión, y el éxito principal ha sido que el doctor Pantoja me ha tenido supervisada con en acompañamiento de la radióloga Mónica Chapa, que me ha hecho mi ultrasonido y me ha hecho también los estudios necesarios del laboratorio, y hasta el día de hoy he tenido diagnósticos favorables, a excepción de que en mi último estudio de hace un mes salió que estoy sobrepasada de medicamento, pero ya se me está ajustando. ¿Y qué efectos secundarios he tenido con el medicamento o con el tratamiento? Con el yodo radiactivo fue muy noble, no tuve ningún problema. Con el medicamento que estoy tomando actualmente. Me redujeron la dosis, y lo que me está pasando ahorita es que me están doliendo las articulaciones, y estamos esperando estudios que me mandaron a hacer de densitometría médica, para revisar cada uno de los aspectos de los huesos, y también de cómo estoy reteniendo los minerales del complejo B. Pero ¿cuál es el éxito de estar bien? La verdad es tu familia, tus amigos, y que no dejes el tratamiento, y que por cualquier cosa que tú veas que algo no está siendo normal, no lo normalices. Busca a tu médico. Bueno, pues es para mí un honor estar aquí con ustedes y agradecemos la invitación que tuvieron para que se presentara sobre cáncer de tiroides, este tema que es tan controversial y que tenemos tantos médicos que nos atienden. Vamos a iniciar con el doctor Carlos Simón Duque. El doctor Carlos Simón Duque es cirujano oncólogo, cirujano de cabeza y cuello de la Universidad en el Hospital Tobón Uribe de la ciudad de Medellín, Colombia. Él es fellow de cirugía de cabeza y cuello de la Universidad de Miami y es autor del libro para pacientes con cáncer de tiroides, Uy, tengo cáncer de tiroides, entendiendo la enfermedad y la glándula. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Voy a compartir mi pantalla, me dicen si la ven, por favor. ¿Están viendo, Claudia, Leticia, doctor? Sí, doctor. Ante todo, a todos muy Sí, buenas tardes, buenas noches ya, porque en Colombia, en México, alcancé a oír un poco la presentación previa, me pareció fascinante la forma como la gente pregunta y las respuestas que dieron, de verdad espectacular. Muchas gracias. Soy Carlos Simón Duque, ya me presentó, estoy en Miami y trabajo en Medellín en el Hospital Tobón Uribe como cirujano de cabeza y cuello. Debo agradecer, la verdad, sin lugar a dudas, a Leticia Guiara por la coordinación Juntos contra el Cáncer, a este 4º congreso, a Claudia Figueroa, sin lugar a dudas, quien tiene todo mi respeto, porque qué mujer para trabajar con los pacientes de cáncer de tiroides, de verdad. Es un honor, y es además un honor para mí partir con el doctor Lichardo y el doctor Silfrido, quien también conozco. Esperaré su ponencia con ansiedad. A ustedes, sobre todo los asistentes que están en este congreso, de verdad que muchas gracias por estar aquí pendientes de la transmisión como tal. Ahora no me voy a referir mucho en profundidad a muchas cosas, la mayoría de las fotos son mías, hay algunas en las cuales doy crédito porque así lo debo hacer por la parte legal. Vamos a hablar básicamente de las formas de cáncer de tiroides que hay. Hay cáncer bien diferenciado de tiroides como tal. El más común de ellos
es el papilar, conforma más o menos el 85% de todas las formas, aunque hay algunas formas que se llaman papilar, variedad, células altas o células columnadas que pueden tener un poco más de comportamiento agresivo, pero en general el pronóstico para un paciente con cáncer de tiroides, así tenga mucha enfermedad como ahora vamos a ver, es por lo general bueno, afortunadamente, como ahora vimos con el testimonio que nos presentaron, y de Claudia, que por sí es un testimonio vivo, y muchos pacientes que tenemos. Folicular, le siguen en frecuencia el cáncer mal diferenciado de tiroides, que compete el cáncer medular, que tiene un buen pronóstico si el cirujano, el médico, el endocrino lo puede tomar, lo puede diagnosticar de forma temprana, porque tiene muy buen pronóstico en ese caso. Si tiene mucha enfermedad en ese momento, sí es más difícil tratarlo y el pronóstico es más reservado como tal. Estos pacientes a veces pueden tener, los pacientes con cáncer medular, una forma familiar, por lo que es importante en todo paciente que se haya diagnosticado un cáncer medular de tiroides, hacer un estudio genético para ver si tienen ese gen, y si eso es el caso, operar también los familiares, así sean niños, básicamente. Hay una forma que se llama cáncer anaplásico, que tiene un pronóstico muy malo, que solamente recientemente se lograron encontrar en Estados Unidos en algunos centros de referencia importantes, algunos medicamentos que permiten tratamiento, porque anteriormente, hasta hace unos 3, 4 años, no había nada más diferente que una traqueostomía para el pobre paciente y irradiarlo. Pero voy a hablar simplemente en esta ponencia mía corta referente al cáncer de tiroides bien diferenciado, como ya dije, más del 90% de los casos. Entrar un poquitico en la parte de estadística, número, no es lo más adecuado, pero simplemente para decirles que en Estados Unidos básicamente ocupa el lugar número 15 de todas las formas de cáncer en el cuerpo humano. Como están ya aquí ya la gráfica, una porción muy pequeña, pero cada paciente tiene una lesión tumoral maligna y ese es su mundo, y para cada paciente el tumor que tuvo hoy, que tuvo ayer, que tuvo hace un año, tiene su familiar o su ser querido, es el 100%. Entonces, creo que la importancia se la damos todos los que tenemos que ver, que han sufrido. Mi mamá también tuvo cáncer de tiroides, por eso es mi ímpetu y emoción con tratar esta enfermedad, que afortunadamente tiene en general muy buen pronóstico como tal. Simplemente por ahí en el año el cáncer de tiroides no era muy común y no sigue siendo muy común, que ya vemos, pero por ahí en el 2008 hubo un boom en Corea a que todo el mundo le pidiera ecografías. Eso hizo que la gente empezara a tener tanto cáncer de tiroides que en realidad no se iba a presentar nunca si no se hubiera hecho esa ecografía. Hoy en día la ecografía es mucho, mucho más sensible y específica de lo que era hace 10, 12, 15 años. Entonces se encontraron tantas lesiones tumorales pequeñas de menos de 1 centímetro que tuvieron que acuñar el término que vamos a ver más adelante, microcarcinoma. Eso originó un boom y una gran epidemia de cáncer de tiroides, de lo cual no estaba. Y tan cierto es esto que si ven esta gráfica de acá, como tal, la mortalidad por cáncer de tiroides desde el 92 hasta la fecha 2018 básicamente la misma, y la sobrevida aumentó. Esto en el 2017 era 95.3, hoy está 98.3, ¿de acuerdo? Un global para todas las formas de cáncer de tiroides muy bueno comparada con otras formas de enfermedad tumoral en el cuerpo humano como tal. Y como dije, básicamente la mayoría de los pacientes tienen tumores muy iniciales que permiten nuevamente un tratamiento adecuado por el cirujano, o vamos a ver otra oportunidad que se pueda hacer en estos pacientes como tal. Me piden que hable un poquitico de los síntomas iniciales de cáncer de tiroides. En realidad, síntomas de cáncer de tiroides como tal, hoy día no hay, salvo que el paciente se palpe en su cuello o el médico le observe al momento de la consulta, el ginecólogo, el médico internista, el médico general en la consulta observa a este paciente con este nódulo, no sé, por general. Muchas veces, como veíamos en el ejemplo de Corea, el médico del paciente por un dolor de garganta o porque cree que palpa algo, y lo que palpa es simplemente la laringe, que tiene unos cartílagos relativamente gruesos, puede considerar que ese paciente tiene una neurotiroideo y le pide una eco, y esa eco demuestra que tiene un tumor muy pequeño, pero en general esos pacientes esos tumores no se palpan porque son muy pequeños como tal. A veces es más común palpar una anulación de 1 o 2 centímetros si el paciente tiene un cuello delgado o alto, pero es un paciente realmente bajo estatura y obeso, es difícil palparlo como tal y se llega fácilmente con la ecografía. Y salvo pacientes que tengan hipertiroidismo, los cuales tienen taquicardia, pérdida de peso, sudoración persistente, las pruebas de función tiroidea siempre estarán normales en la más de las veces. A veces un paciente con hipertiroidismo puede tener una función tiroidea muy deprimida, un TSH cercano a 0, y entonces tiene un problema, pero generalmente todos los pacientes con cáncer de tiroides tienen una función tiroidea normal, como tal. Este es un paciente que tiene un pequeño cáncer este es el lóbulo tiroideo, esta es la tráquea en este punto, esto es aire, esta es una ecografía, perdón, este es el músculo,
y esto que se delinea aquí es un tumor de menos de 1.5 centímetros, un cáncer papilar. O este paciente que tiene este nódulo, si ven aquí como tal, ven este punto, vamos a ver si este video me corre, tiene este nódulo, ven acá, acá lo ven, tiene un nódulo que corresponde a una lesión tumoral de la tiroides del poliflor izquierdo. Estos pacientes en general, es una paciente mayor, tengo la autorización de ella para presentar este video, le va a ir bien, así tenga esta lesión de menos de 2 centímetros como tal. Y ya los tumores avanzados tienen, el paciente se palpa una masa en el cuello o en la región inferior o que corresponde a que la enfermedad ha pasado de la tiroides al cuello, o pueden tener inclusive alteración de la voz, porque la tiroides tiene relación con el nervio de la voz que permite que hablamos tanto de uno derecho y uno izquierdo. Vamos a ver, este paciente tiene esto, tiene una enfermedad avanzada, tiene adenopatías que están pintadas aquí al momento de la cirugía, esta es la incisión desgraciadamente grande porque también tiene enfermedad en este lado, y enfermedad no solamente en la tiroides, pintáramos aquí el pequeño corbatín con adenopatías en la parte del mediastino como tal, pero este paciente se operó hace ya 6 años y al día de hoy va muy bien como tal. Entonces, hasta más o menos el 2010, el cáncer de tiroides era tratamiento esencialmente quirúrgico. Todo paciente independiente que fuera de 1 centímetro, de 8 milímetros, 5 centímetros, iba para tiroidectomía total, y no consideramos nunca la posibilidad, hasta ese momento por lo menos, de hacer hemitiroidectomía, y todos los pacientes hacían tiroidectomía total, e inmediatamente yo como tal. Hoy en día esto ha cambiado un tanto como tal. Me siento de orgullo compartir esta imagen, que fue una paciente que operé, que tiene una tumoración de 7 milímetros en el tiroides izquierdo. Ella me hizo este grabado a los 15 días, a los 8 días que la vi en el postoperatorio para ver la patología. La patología afortunadamente mostraba una lesión tumoral, sea papilar clásico, porque recordemos que hay una forma variantes agresivas, pero clásico en este punto, y me hizo este grabado con la leyenda: quiero agradecerle por vida por haberme ayudado, y aunque no tengo media tiroides o media elita mi tiroides, siempre lo tendré y guardaré esto con recuerdo como tal. Este paciente le va a ir muy bien, afortunadamente. Entonces, pero es que la pregunta es, ¿me tengo que operar siempre? La verdad que hoy día, hasta el 2010, como decíamos, sí, pero el 2010 para acá empezaron una serie de cuestionamientos de muchos médicos en Japón, Estados Unidos y Europa, en las cuales decían: ¿para qué vamos a operar a una paciente que tiene un nódulo de 8 o 6 milímetros que no le va a cambiar? Entonces, ustedes me dirán a mí, ¿esta es una opción? La verdad que es una opción. Si los pacientes lo toman o no, porque viven, vamos a hacer aquí un pequeño análisis. ¿A qué pacientes lo ofrecemos? Si el paciente vive muy lejos, en un área apartada de Latinoamérica, de la ciudad donde tiene el cirujano o el endocrino, y para ese paciente con 6 milímetros de cáncer papilar en el lóbulo derecho, por ejemplo, será difícil estar viniendo cada momentico a que le hagan una ecografía. Ese paciente no es para hacer el seguimiento activo, o tiene un nivel intelectual bajo, no entiende, o no quiere, le da miedo, la verdad que no. Pero hay algunos pacientes que consideran que eventualmente someterse a cirugía sería un riesgo, por lo que vamos a ver un poquitico más adelante, la voz, lo que sea. Entonces dicen que yo quizás me pondría en este grupo de pacientes que se pueden observar con cáncer pequeño, como esta lesión que tiene aquí, una lesión quirúrgica pequeña de menos de 8 milímetros. Me dirán, ¿será que una paciente de 28 años diagnosticada hoy con cáncer de tiroides, como esta paciente en el cual abrí este nódulo tiroideo, me disculpan la foto quirúrgica, pero es muy gráfica, se querrá observar? Yo a veces digo, 28 años, le resta de por vida mucho tiempo, se querrá observar unos otros 10, 15 años con un cáncer ahí. La verdad es que los pacientes no están muy de acuerdo con esto, se prefieren más bien hacer una hemitiroidectomía, con lo que resuelven todo como tal, pero es una opción, y de hecho en alguna oportunidad lo he hecho con pacientes, sobre todo pacientes mayores, y de hecho los pacientes mayores tienen una rata de crecimiento del tumor mucho menor que los pacientes jóvenes como tal. Y también hay que tener en cuenta si el tumor se localiza anterior o posterior, porque recuerden que posterior tiene que ver con el nervio de la voz que está ahí. En ese caso no optaría nunca por esta conducta como tal. Ya esto más o menos lo resumí en esto, referente a eso. Hay que hacer una ecografía cada 2 meses. En fin, esto es un lóbulo tiroideo pequeño en un paciente que tenía, este es un lóbulo tiroideo izquierdo, en un paciente que tenía un cáncer del lóbulo tiroideo derecho de 3 centímetros, en el cual había que optar por hacer tiroidectomía total, pero en cirugía tomé esta foto de lo que era un carcinoma micropapilar de 6 milímetros como tal, que si hubiera sido la única causa del paciente, quizás no se hubiera operado o no se hubiera dado cuenta que lo tenía, sino por ecografía como tal. Entonces la pregunta es, tiroidectomía versus hemitiroidectomía hoy día. La verdad, hay algunos autores que dicen que las lesiones
similares o menores de 4 centímetros con cáncer papilar bien diferenciado, clásico, no cáncer papilar, variedad folicular agresivo o columnar desde los altas, pero un cáncer papilar hay quienes dicen hasta 4 centímetros. Yo la verdad, con la mano en el corazón, no consideraría que un paciente mío fuese sometido a una mitiroidectomía con un tumor de 4 centímetros. Yo, en mis manos, daría una tiroidectomía total. Pero si el paciente tiene una lesión de 2 centímetros, sea papilar, y en la cirugía no encuentro nada que me diga, este paciente tiene más tumor del que en realidad consideré, es decir, que el tumor no se pegue al músculo de la glándula que está cubriendo la glándula, o no haya ganglios, ese paciente puede y tiene probabilidad alta de curarse y someterse solamente a un lado de la tiroides sin someter riesgo en el otro lado contralateral. Voy a hacer utilizando estas gráficas del Instituto Nacional de Cáncer, doy crédito a ellos porque las gráficas son especiales. Aquí está la referencia, la pueden buscar. Simplemente está la tiroides, los nervios de la voz, los cuales en manos de un experto. Ahora la persona que nos dio el testimonio del doctor Pantoja, seguramente el doctor Pantoja tiene una rata de lesión de nervio recurrente muy baja porque es una persona que opera tiroides regularmente, nervio recurrente izquierdo y derecho, y tenemos las glándulas paratiroides que hay también que cuidar. Es muy raro que un cirujano bien experimentado se lleve o reseque sin darse cuenta las paratiroides. Son muy pequeñas, más o menos como una lenteja o no sé cómo le dirán en México, como tal. Si este paciente tiene un tumor de 2 centímetros, lógicamente lo que les decía ahorita, pudiera hacerse hoy día con una mitiroidectomía y quedaría bien, salvo que en la patología el patólogo final le diga a uno, doctor, doctora, pero usted operó a su paciente, le hizo una mitiroidectomía, pero la patología le refiere que tiene un tumor papilar de células altas, lo cual indicaría que ese paciente sí es mejor completarlo, volver a llevar a la cirugía, hacer el lado derecho y darle FEYO. Pero si es un papilar común y corriente, clásico, con esta mitiroidectomía tendrá. Pero si en cirugía usted encuentra que tiene otra lesión dura en el lado contralateral o de pronto que en este punto un ganglio que dijera que tiene enfermedad, sí requeriría en ese caso una tiroidectomía total. Con esto quiero decirles que muchos pacientes van a cirugía con el programa de una mitiroidectomía, pero finalmente a veces se puede hacer una tiroidectomía total si es el caso como tal. O este paciente que tiene tumor en ambos lados, en este caso el tumor está invadiendo este músculo que se llama el esternocleidomastoideo, hay otros músculos aquí que se llaman los pretiroideos. Si eso ocurre, indicaría un poquitico más de agresividad y requeriría cirugía. O si se encuentra este tumor en el lóbulo tiroideo izquierdo con adenopatías positivas para tumor, requerirá, como la foto que vimos ahorita en ese paciente con enfermedad, una disección de cuello, que es resecar los ganglios de esta parte del cuello que pueden tener enfermedad, y disección central o disección mediastinal, que corresponde a retirar todos estos ganglios aquí para salirle adelante al diagnóstico del tumor y al cáncer y a su crecimiento y dar eventualmente yodo como tal. Finalmente, a veces, ¿qué ocurre cuando la lesión aparece de nuevo? Me operaron hace 10, 12 años y tengo hoy un ganglio en la parte lateral del cuello, o en la ecografía se vio en la parte del lecho tiroideo, donde anteriormente estaba mi tiroides, que tengo un nodulito que está creciendo, que mide 1,2 centímetros y mi tiroglobulina va para arriba. La tiroglobulina es el examen que permite, como lo verá seguramente el doctor Sigfredo ahorita, el segmento de cáncer de tiroides. Entonces el paciente sí requerirá una cirugía como tal, una disección mediastinal o disección de cuello para resecar su tumor. Y aunque en general así eso ocurra, tendrá que surtir nuevamente efectos con yodo reactivo o eventualmente otra cirugía, si es el caso, pero generalmente el paciente no tiene mucha necesidad de cirugías posteriores. Y si hay enfermedad a distancia, sí tendría que entrar, ayudarnos el doctor Pichardo, porque a veces esa enfermedad no es factible tratarla, requiere tratamiento con yodo reactivo para poder tratar de disminuir de tamaño o eventualmente hacer desaparecer, si esa es la palabra, esas metástasis pulmonares o en un punto donde están, si captan el yodo como tal. Este es un paciente que tiene una cirugía previa de un carcinoma papilar que invadía incluso la vena que tiene que ver, la vena yugular interna. Aquí está la cicatriz, esto fue en el 2014 creo, y ahora 2020 vino con una adenopatía que corresponde a una metástasis, una recurrencia del cáncer papilar. Se operó otra vez y esta paciente seguramente tendrá que recibir, desgraciadamente, otra vez yo, pero aún así su pronóstico sigue siendo muy bueno como tal. Esta paciente con una recurrencia, una tiroidectomía y esta masa que corresponde a un chea papilar. Les agradezco mucho, de verdad, la invitación. Es un grupo muy bueno y un congreso espectacular. Muchas gracias.
Claudia. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar, Leti, con la siguiente ponencia del doctor Pichardo. Así es, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a continuar con el programa. El doctor Pablo Antonio Pichardo es médico nuclear. Ha presidido mesas directivas en la Sociedad Mexicana de Medicina Nuclear, el Consejo Mexicano de Médicos Nucleares y el Colegio de Medicina, el de Medicina Nuclear de México. El doctor Pichardo también fungió como jefe del Servicio de Departamento de Medicina Nuclear del Hospital Siglo XXI del IMSS del 2004 al 2019 y él también es miembro del Comité Médico Asesor de AMECAT desde 2005. Gracias, doctor. Adelante. Gracias, Claudia. Pues agradezco a Leticia Aguilar, a ti, Claudia, por la invitación, la excelente presentación del doctor Carlos Simón, y también voy a esperar la presentación de Sigfrido, que siempre son muy interesantes. Y vamos a abordar, déjame ver para compartir pantalla. A ver si aquí, no sé si la están viendo. Sí, ya se ve, doctor. Vamos a empezar. Voy a empezar a hablar un poquito sobre el papel del radioyodo en el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides. Sí. Bueno, primero, la medicina nuclear es una especialidad médica que utiliza radionúclidos o radioisótopos que emiten radiación, que se aplican dentro del organismo, ¿sí? Y se utilizan para uso diagnóstico y terapéutico. Realmente la medicina nuclear se incorporó desde hace muchos años y principalmente las primeras patologías que se vio precisamente fue en la glándula tiroides desde los laboratorios de endocrinología, y en diciembre de 1946 se tiene el antecedente de que se utilizó el radioyodo precisamente para tratamiento de un cáncer de tiroides, y desde entonces, y era un cáncer de tiroides metastásico. Ya el doctor Simón ya nos dijo el tipo de carcinoma, no vamos a ver las frecuencias, pero sí es muy importante saber que el yodo radioactivo funciona en el cáncer bien diferenciado de tiroides, que es el papilar, folicular o mixto, y esto es porque este tipo de cáncer, ¿sí?, conserva la capacidad de captar yodo, y eso hace que nosotros podamos utilizarlo después de una cirugía. El yodo radioactivo, yodo 131, radioyodo, tiene dos características. Es un emisor gamma y beta. La radiación gamma que utiliza es de 360 kiloelectronvolts y es la que usamos para ver las imágenes cuando hacemos un rastreo tiroideo en pacientes que ya han sido diagnosticados con cáncer de tiroides. Pero lo que nosotros utilizamos para el tratamiento es la energía beta que también produce este yodo 131, que es de 106 kiloelectronvolts. Estos son electrones y son altamente energéticos. El yodo tiene una vida media de 8 días y hay una longitud de senda que es, una vez que se capta en el tejido tiroideo, cuánto es lo que atraviesa o cuánto es lo que se puede decir emite esa energía, y es entre 0.6 a 2 milímetros. Aquí tenemos una situación donde se ven unas células y se vería como la senda del yodo es más baja, que es otro fármaco que utilizamos, que es el litio 90, pero para hacer el comparativo de la senda de la radiación beta. Y bueno, la diferencia es precisamente como nosotros, este tipo de radiación, si llega
es tomada, llega, se deposita donde haya tejido tiroideo residual y ahí empezará a hacer su función destruyendo este tejido. Es muy importante porque a veces preguntan cuál es la diferencia entre ablación o terapia con yodo 131. La dosis ablativa es aquella que se da en aquellos pacientes que acaban de ser operados de glándula tiroides, por un cáncer de tiroides, y que son candidatos a la aplicación de yodo. Ahorita lo voy a explicar más adelante porque no todos los pacientes son candidatos, y que se quiere que se destruya el remanente de tejido tiroideo que haya quedado, ¿sí? Un tejido tiroideo normal tras una tiroidectomía total. Es una condición para dar un tratamiento con yodo que haya tenido el paciente el antecedente de una tiroidectomía total. Y la terapia con yodo, esta es cuando ya se han descubierto, hay una enfermedad locorregional, residual o metástasis a distancias. Esto es que el tumor, este cáncer ya se fue a ganglios o inclusive pudo haberse ido a pulmón o hasta hueso. Entonces ya cuando hablamos de dosis terapéutica. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué buscamos la ablación posoperatoria? Una vez que el médico, el cirujano, realiza la tiroidectomía total y con los hallazgos que encontró, dependiendo del tamaño del tumor, si se rompió la cápsula o no, en ese momento él decide y dice, este paciente es candidato a hacer yodo radiactivo, se comunica con nosotros, en algunas ocasiones también se consulta con el médico, los endocrinólogos, y en ese momento se decide que hay que dar yodo. ¿Para qué? Pues para eliminar el tejido tiroideo remanente, va a destruir los focos microscópicos entre las células sanas, o sea, realmente no sabemos si hay o no hay cáncer en ese tejido que haya quedado, pero los destruye en caso de que lo haya. Y va también a poner en manifiesto la presencia de recidivas locorregionales e inclusive metástasis funcionales. Pero una de las cosas muy importantes que tiene el yodo y que se documentó, que disminuye las recidivas y aumenta la supervivencia. Entonces, en aquellos pacientes que son candidatos al yodo por el grado, eso es lo que encontramos. Ahora, ¿cómo nos preparamos para este tipo de dosis? ¿Sí? Tras la tiroidectomía total, se debe de mantener al paciente hipotiroideo. No hay que dar tratamiento sustitutivo de 4 a 6 semanas para que se produzca una elevación de la TSH. Esta normalmente debe de ser por arriba de 30 unidades. Se recomienda que el paciente siga una dieta pobre con yodo, días previos a la ablación. Aquí les dejo, yo tengo una página web que es www.medicanuclear.com, donde ya tengo un blog donde tengo toda la información y las dudas que van saliendo sobre la aplicación del yodo radiactivo, y ahí ahí las pueden consultar, y ahí es un buen elemento para que ustedes tengan de todas sus dudas. Y si hay alguna duda, en ese blog se puede preguntar y nosotros vamos a contestar sin ningún problema. Les comentaba, ¿de qué va a depender la cantidad de yodo o la dosis ablativa que vamos a administrar? Pues va a depender del riesgo. Si son de muy bajo riesgo, y que ya lo había dicho el doctor Carlos Simón, lesiones de 1 centímetro, unifocales, que buen pronóstico, inclusive no es necesario hacer la tiroidectomía total y por lo tanto, pues tampoco hay que dar yodo radioactivo. ¿Sí? Entonces, esos pacientes de riesgo muy bajo, no se requiere dar yodo. Ahora hay riesgo bajo o intermedio, que ahí también hay mucha controversia si se debe o no se debe dar yodo. Hay autores que dicen que sí, hay otros que dicen que no, que se tiene que tener en observación, que ya son lesiones un poquito más grandes, y la dosis ablativa va entre los 30 y 100 milicurios. La diferencia es que en una dosis ablativa de 29.9, aunque es 30 milicurios, no necesita hospitalización,
y las dosis por arriba de 30 milicurios necesitan hospitalizarse en habitaciones especiales. Ahora, ¿en quién sí se debe de administrar el yodo radiactivo y que va a cumplir la función de evitar las recurrencias y aumentar la sobrevida? En los pacientes de alto riesgo? Aquí tenemos dependiendo del estadio, ¿sí? Se va a decir si tiene o no tiene metástasis. Si tiene metástasis inclusive a pulmón, a hueso, se dan dosis de 200 milicurios. Nosotros no acostumbramos, por lo menos en el grupo de trabajo que nosotros tenemos, no acostumbramos dar dosis por arriba de 200 milicurios. Hay en algunos lugares, en algunos países que llegan a dar hasta dosis de 300. Nosotros, ¿no? La máxima que llegamos a dar son 200 milicurios. Y eso es para pacientes que llegan a tener metástasis pulmonares y metástasis a hueso. Entonces eso es muy, muy importante que se tenga en consideración, y esto también siempre practicándolo con el grupo multidisciplinario, porque aquí sí es muy importante la comunicación que tengamos con el cirujano oncólogo y con el médico nuclear, el endocrinólogo y médico nuclear. Y miren, nosotros a todos los pacientes que les damos yodo radiactivo, les hacemos un rastreo posablación, ¿sí? Para saber y encontrar si hay solamente tejido tiroideo residual, como es este caso de esta imagen, si ya hay aquí, esto es una metástasis locorregional solamente, o inclusive si tiene metástasis a pulmón o a hueso, estas son metástasis a hueso, y con tejido tiroideo residual, inclusive metástasis locorregionales. Entonces, esto nos va a decir el rastreo posablación, qué hallazgo tenemos y cómo lo encontramos. El rastreo posablación nosotros lo hacemos normalmente entre los 6 y 12 días después de la dosis ablativa, ¿sí? También es importante que sepan que una vez que nosotros administramos el yodo radioactivo, a las 24 horas se puede ya empezar a tomar la hormona tiroidea. No interfiere ya con el yodo que se captó en esas primeras 24 horas, porque también es importante que no esté tanto tiempo en el hipotiroidismo para que se recupere más pronto. Y los rastreos corporales también va a depender del médico, de los hallazgos de tiroglobulina que vaya encontrando. Puede ser entre 6 y 12 meses después de la posablación, ¿sí? Hay que quitar la terapia sustitutiva o dar TSH exógena, ¿sí? Que para nosotros es el Tyrogen. Si no se quiere hacerlo de quitar la terapia sustitutiva, porque son 3 a 4 semanas, nosotros hacemos determinación de TSH y prueba inmunológica de embarazo en las mujeres en edad reproductiva. Y ya si vemos después de este tiempo un rastreo totalmente negativo, esta captación que vemos aquí es estómago, esto es vejiga. Entonces ya es totalmente negativo. Y pues agradezco mucho la invitación, espero que toda esta información sea de utilidad. Cualquier duda, aquí está mi teléfono, mi correo electrónico, y les comentaba la página web donde tenemos un blog precisamente sobre todas las dudas que salen sobre cáncer de tiroides. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, es sobre endocrinología, con el doctor Sigfrido Miracle. El doctor en esta ocasión no le fue posible estar en forma presencial con nosotros, como comentaba hace un ratito Leti. El doctor dejó grabada su participación, la cual les vamos a compartir. El doctor Sigfrido Miracle López es médico endocrinólogo por la Universidad de Anáhuac, México. Es director de la Clínica de Tiroides y Endocrinología del Hospital Ángeles de las Lomas. También es miembro del Comité Médico Asesor AMECAT desde 2005 a la fecha. Agradezco enormemente a la Asociación Mexicana de la Lucha contra el Cáncer este honor de poder estar con ustedes el día de hoy para platicar acerca de lo que es el punto de vista del endocrinólogo en el manejo multidisciplinario del paciente con cáncer de tiroides.
Me gustaría comenzar con esta frase que dice que ningún hombre es una isla en sí mismo, cada hombre es una pieza del continente, una parte de lo principal. Cuando hablamos del tratamiento del cáncer de tiroides, no podemos hablar de un tratamiento integral, un tratamiento de primera punta, pensando en cada una de las especialidades por separado. Tenemos que ver a todas las especialidades involucradas en el manejo del paciente con cáncer de tiroides como un equipo, y sin la participación de cada uno de los miembros de este equipo, pues no lograremos tener un buen tratamiento o ofrecerle al paciente lo mejor que le podemos ofrecer. Entonces, este equipo multidisciplinario debe contar con un endocrinólogo, debe contar con un citopatólogo, debe contar con un cirujano, debe contar con un médico nuclear, debe contar con un médico radiólogo, pero el principal miembro de este equipo multidisciplinario tiene que ser, por supuesto, el paciente. ¿En qué va a intervenir el paciente? El paciente va a intervenir en la autoexploración, porque de la misma manera que ya está perfectamente reconocido a nivel mundial y está mucho en la conciencia de todas las personas que una autoexploración de mama en las mujeres puede ser la principal manera para detectar de forma temprana un problema de cáncer tratable, y que en los varones cada vez está más la cultura de una exploración testicular. De la misma manera, el paciente tendría que aprender a autoexplorar su glándula tiroides para poder detectar nódulos, porque el cáncer de tiroides comienza con una exploración de la glándula en donde sentamos una glándula aumentada de tamaño, donde sentamos una glándula con bordes irregulares o donde sentamos literalmente alguna bolita o tumoración en el cuello. Cuando el paciente nota esto, si el paciente se pudiera revisar en forma diaria y notar algo, entonces podría acudir con su médico de primer contacto, el cual ya podría hacer una exploración un poco más profunda. Y aquí podría entrar el médico familiar, podría entrar el endocrinólogo o podría entrar inclusive el cirujano. De tal manera que toda consulta médica debería abarcar una buena revisión de la glándula tiroides, lo cual nos toma no más de 2 o 3 minutos y podemos detectar de manera temprana un problema a nivel tiroideo. La tiroides se puede explorar de 2 maneras. Esto es una glándula que tiene una forma de escudo. También se menciona que puede tener forma de mariposa. Se encuentra por arriba de las clavículas, por abajo de la nuez, más o menos donde queda el nudo de la corbata, y se puede explorar ya sea por el frente o se puede explorar por atrás. Por el frente se utiliza el dedo pulgar y el dedo índice principalmente. Por atrás se utilizan los 4 dedos de la mano sin utilizar el pulgar. ¿Y por qué esto es importante? Porque la prevalencia de los nódulos tiroideos, de la detección de los nódulos tiroideos, ha aumentado con la edad. Mientras más años tiene el paciente, hay un mayor porcentaje de ellos que puede presentar un nódulo tiroideo. Y esto también nos lleva a una parte muy importante. No todo nódulo tiroideo debe ser estudiado más allá de simplemente una palpación o una observación por ultrasonido, ya que la gran mayoría de los nódulos tiroideos van a ser nódulos benignos. ¿Qué tan frecuentes puede encontrar un nódulo tiroideo? Se menciona que hasta 1/3 parte de la población mundial puede tener un nódulo tiroideo que no necesariamente sea palpable y se puede encontrar, por ejemplo, en una tomografía que se haga de cuello o en un ultrasonido que se haga de cuello por cualquier otra causa. Y se dice que hasta el 50% de las mujeres de más de 50 años pueden presentar un nódulo tiroideo. Entonces, no nos va a importar tanto la presencia o no de un nódulo, sino las características que va a tener este nódulo para poder saber cuáles son los siguientes pasos. De tal manera que si nosotros nos vamos a estadísticas, los nódulos palpables representan aproximadamente 5% de los nódulos detectados. En las autopsias se encuentra un 50% de nódulos, sobre todo en mujeres arriba de 50 años. Y en ultrasonido también podemos encontrar en personas arriba de 50 años que hasta la mitad pueden tener un nódulo tiroideo. Y esto nos habla de una incidencia anual. Esto es estadística reportada en el 2013 de aproximadamente 0.01%, o sea, 350,000
nuevos nódulos por año en las consultas médicas. Y esto nos lleva al siguiente paso. Digamos, yo como paciente me exploro, yo como paciente me detecto que puedo tener algo en la tiroides, acudo con mi médico familiar, el cual me revisa el cuello, detecta que efectivamente se palpa algo que le llama la atención, y el siguiente paso es hacer un ultrasonido tiroideo. Aquí, ¿quién tiene que intervenir? Puede intervenir el radiólogo, puede intervenir el mismo endocrinólogo y el mismo cirujano. Cada vez hay mayor evidencia y mayores recomendaciones por las asociaciones médicas de que los médicos que nos dediquemos al estudio de la tiroides tenemos que tener dominio de cómo hacer nuestros propios ultrasonidos, y tendríamos que tener nuestros propios equipos de ultrasonido para poder hacer en el consultorio la revisión ultrasonográfica. Y esto ha cambiado muchísimo a través de los años. Cuando vemos los primeros ultrasonidos que teníamos en 1982, en donde pues, realmente era más difícil valorar un nódulo tiroideo. Aquí tenemos un pequeño nodulito tiroideo en la parte superior de la glándula. Aquí tenemos otro nódulo tiroideo. Con la mejoría de la tecnología, pues hoy en día tenemos ultrasonidos que permiten ver sin ninguna duda lo que podría ser una tumoración tiroidea. Ya el paciente se detectó el nódulo, se hizo ultrasonido, se hizo la biopsia nos dio alta sospecha de malignidad, por lo que se llevó a quirófano. El diagnóstico definitivo fue de un cáncer, se decidió dar o no dar el yodo radioactivo. Posteriormente nos lleva a esta parte, que es la del seguimiento. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de nuestros pacientes con cáncer de tiroides? Vamos a monitorear la respuesta a la terapia. Yo di todos los pasos y todas las terapias que se requieren de dar, y ahora tengo que ver si esto fue suficiente para tratar el cáncer. Entonces, la estrategia de monitoreo se va a basar en el riesgo de una recurrencia del cáncer. De igual manera, se basa en la valoración a la respuesta a la terapia en cada visita de seguimiento. Cada vez que se ve al paciente, la primera recomendación es hacerlo 6 meses después de la dosis de yodo radioactivo. Tenemos que valorar al paciente y debe ser reclasificado en cada seguimiento. ¿Qué me refiero con reclasificado? Un paciente que fue clasificado de alto riesgo al inicio, no necesariamente tenemos que considerarlo de alto riesgo por el resto de su vida, sino que yo puedo reclasificarlo, y dependiendo de lo que encuentre, yo tal vez a este paciente puedo clasificarlo y quitarlo de alto riesgo a un riesgo intermedio o a un bajo riesgo, y con eso tomar decisiones que modifiquen mi terapia. De la misma manera, yo puedo tener tal vez inicialmente un paciente clasificado como de bajo riesgo, pero si yo detecto que hay algunos cambios que no me gusten en el seguimiento, puedo cambiar esta clasificación y reclasificarlo como riesgo intermedio o riesgo alto. De tal manera que en cada visita el paciente se va a clasificar en uno de 4 rubros. Primero, una excelente respuesta. Esto es lo que nos encantaría encontrar en cada uno de nuestros pacientes, en donde no hay evidencia clínica, bioquímica o estructural de la enfermedad. Esto es lo que se considera un paciente en remisión. Podemos tener una respuesta bioquímicamente incompleta. Este es el paciente en donde la tiroglobulina, que es el marcador tumoral de seguimiento por excelencia del cáncer tiroideo, se encuentra elevada, o cuando tengo anticuerpos contra tiroglobulina, estos anticuerpos se encuentran elevados en la ausencia de una enfermedad localizable. Significa que yo hago un ultrasonido y no puedo encontrar por ese ultrasonido remanentes del tumor inicial, o no encuentro por ese ultrasonido ningún ganglio que me parezca sospechoso, o le hago un PET o un rastreo y no encuentro ninguna captación que me parezca sospechosa, pero sin embargo el paciente sigue teniendo tiroglobulina elevada o está elevando los niveles de tiroglobulina. Entonces lo voy a llamar respuesta bioquímicamente incompleta. Puedo tener una respuesta estructuralmente incompleta, en donde persiste el tumor primario o metástasis locorregionales o a distancia de nueva detección. O sea, estoy detectando que hay un remanente del tumor, o estoy encontrando nueva metástasis a nivel del cuello o a nivel de la distancia, que puede ser hueso, puede ser pulmón, puede ser mama, puede ser cerebro. Entonces, esto lo voy a llamar una respuesta estructuralmente incompleta. Y puedo tener una respuesta indeterminada cuando tengo
hallazgos no específicos bioquímicos a nivel de tiroglobulina o anticuerpos o estructurales que no me permiten ni clasificarlo como benigno ni clasificarlo como maligno. Estos pacientes, ¿cuál es un ejemplo? Son pacientes con niveles de anticuerpos estables o niveles de anticuerpos que están presentes, pero van en descenso. ¿Cuál va a ser el monitoreo de mi paciente el primer año? Voy a detectar posibilidad de la enfermedad recurrente o persistente. Después del primer año de la cirugía de la tiroidectomía o la lobectomía, le voy a hacer un ultrasonido de cuello y esto lo voy a hacer cada 6 a 12 meses. Tengo que medir niveles de hormona estimulante de tiroides para ajustar mi dosis de hormona tiroidea y tengo que medir niveles de tiroglobulina con una TSH suprimida cada 3 a 6 meses. La hormona estimulante de tiroides es una hormona que se produce en la hipófisis que va a estimular a la glándula tiroidea en circunstancias normales a captar yodo para producir hormonas tiroideas o va a estimular a las células de la tiroides a crecer. Entonces, cualquier célula tiroidea cancerígena que haya quedado atrás, si la TSH está muy elevada, voy a estimularla a crecer y a reproducirse. Por eso, en los pacientes con cáncer de tiroides se tienen que tener TSHs suprimidas. ¿Qué significa suprimida? TSHs por abajo del nivel normal que esperaríamos en pacientes sin problema de cáncer. ¿Qué tan suprimida la tenemos que tener? Eso depende de la clasificación y de la evolución del paciente en los seguimientos. ¿Cómo suprimimos esta TSH? Dando hormonas tiroideas. Una vez que ya no hay tiroides, el paciente no puede vivir sin hormonas tiroideas. Tengo que sustituirlas bioquímicamente dando hormona tiroidea tomada. Y esta hormona tiroidea, dependiendo de su dosis, me tendrá una mayor o menor cantidad de TSH. Entonces, esto es lo que yo tengo que regular. ¿Qué dosis voy a dar de hormona tiroidea para tener la TSH en los rangos que yo quiero obtener? Puedo hacer seguimientos con tomografía, resonancia o con PET con fluorodeoxiglucosa, sobre todo en los pacientes de alto riesgo o en los pacientes de riesgo intermedio que tienen una respuesta estructural o bioquímica incompleta. Después del primer año voy a hacer monitoreo continuo de ultrasonido y de tiroglobulina, basándonos en las respuestas individuales del paciente a la terapia durante los siguientes 2 años. Estamos hablando del paciente que ya lleva 3 años después de la cirugía de tratamiento, ya que la mayoría de las recurrencias ocurren dentro de los primeros 5 años, aunque hay casos reportados de recurrencias inclusive décadas después. Hay en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán en México, el caso más conocido es un paciente que tuvo recurrencia 20 años después del diagnóstico inicial. Entonces significa que tengo que concentrarme mucho en los primeros 5 años, pero que el paciente, inclusive después de 5 años, va a tener que seguir teniendo monitoreos. Se va a medir TSH sérica cada año y 6 a 8 semanas después de cualquier ajuste de la dosis de levotiroxina. Se debe ajustar la dosis, lo que platicamos, para tener una TSH suprimida dependiendo de si es paciente de bajo riesgo, riesgo intermedio o riesgo elevado. En resumen, tenemos la necesidad de enseñar la autoexploración de la tiroides a la población en general. El paciente, de la misma manera, las pacientes mujeres que se exploran mamas, el paciente hombre que se explora testículos, deben de aprender a explorar sus glándulas tiroides. Hay necesidad de adiestrar al personal médico de primer contacto en la detección de nódulos tiroideos en la exploración física. Necesidad de contar con equipos de ultrasonido personal capacitado para la realización de ultrasonidos de cuello adecuados y hacer una adecuada clasificación de TIRADS. Necesidad de contar con expertos para la adecuada realización de biopsias por los nódulos tiroideos sospechosos y que haya un adecuado análisis histopatológico de las muestras. Necesidad de contar con departamentos de medicina nuclear para la aplicación de yodo 131, tanto para el tratamiento inicial como para el seguimiento de los pacientes. Necesidad de contar con medicamentos que nos pueden ayudar en el seguimiento, como la TSH recombinante humana, llamado Tirogen, para disminuir el tiempo de incapacidad de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Necesidad de contar con levotiroxina de buena calidad,
con datos específicos de bioequivalencia entre diferentes marcas para lograr tener un TSH a niveles adecuados. La necesidad de contar con un equipo de PET o resonancia magnética para los casos que no tengan respuestas excelentes. Y como decía Aristóteles, y esto es muy importante acordarnos, el todo es más que la suma de las partes. El equipo multidisciplinario y el manejo multidisciplinario del paciente con cáncer de tiroides es, sin duda alguna, la necesidad que tenemos hoy en día, el tratamiento de vanguardia que podemos ofrecerle al paciente es con este equipo multidisciplinario. Agradezco mucho nuevamente la oportunidad de haber podido participar y quedo a sus órdenes con mis redes sociales para cualquier duda que haya o cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos al doctor Simón Duque, al doctor Pichardo y también al doctor Sigfrido que quizá nos esté viendo. Vamos a iniciar con las preguntas y respuestas, Leti. Adelante, por favor, Claudia. Bueno, pues vamos a leer la primera, es de Miriam. Es para el doctor Carlos Simón Duque, es algo sobre cirugía. Dice, buenas tardes, doctor. Soy Miriam de Colombia. Me hicieron tiroidectomía en agosto de 2019. Mi patología fue con metástasis en 2020. En enero me hicieron vaciamiento ganglionar. Sigue la patología con metástasis y ahora en abril me hicieron la tercera cirugía y patología con metástasis. Y dice foco tumoral. Quiero conocer su concepto. Mi cáncer es papilar. Muchas gracias. Aquí deja su correo, se lo pasamos al doctor. Muchas gracias, señora Miriam. Buenas noches a todos. Trataré de contestar su pregunta. Primero que habría que ver dónde se operó, en qué circunstancias, qué tanto volumen tumoral tenía, si se presentó algún inconveniente durante la cirugía, porque no es lo normal que un cirujano capacitado deje tumor y en el lapso de año y medio tenga pues que someterse a 3 cirugías como tal. No estoy juzgando a nadie, pero sí sería importante ver eso como tal, sobre todo ver el volumen tumoral, porque a veces uno no como cirujano no siempre va a encontrar el pequeño ganglio que está por allá metido detrás de la yugular o la carótida y eventualmente ese ganglio sale. No dice nada referente si le dieron yono, lo cual considero, o diría comillas, asumo que sí. Creería que ya después de tener esta tercera cirugía que aparentemente va a tener, estaría bien, pero también habría que ver ese tercer foco tumoral que tiene, qué tamaño tiene, porque si la lesión es muy pequeña, de 4, 5, 8 milímetros y se ve solamente por la ecografía, su cirujano y su endocrino y quizás el médico nuclear deben considerar eventualmente seguimiento o no cirugía, porque hay que ver los más y menos de la cirugía. Puede que haga mucho daño el cirujano llegando allá a sacar una lesión de 6, 8 milímetros a simplemente dejarla observarla. Trataré de contactarla. Muchas gracias. Gracias, doctor. Si le pasamos su correo, aquí me lo dejó, ya lo anoté, yo se lo comparto. No puedo que para mañana, pero lo haré en el transcurso de la semana. Listo. Sí, se lo mandamos. Dice Mercedes, gracias por el testimonio. En lo personal, también soy paciente de cáncer de tiroides y sí hay muchas secuelas como pérdida de fuerza, energía, mi cuerpo no absorbe el calcio ni la vitamina D. Estoy deprimida todo el tiempo. Bueno, quería comentar para estos pacientes, algunos pacientes presentan muchos problemas de que les da depresión, ansiedad y algunas situaciones así. Y pues siempre les pedimos que les comenten a sus médicos para que las manden con la parte de psicología o de psiquiatría. En algunos casos requieren tomar medicamento. Bueno, aquí contesta Miriam, doctor, que sí le dieron dosis de yodo. Damaris Fernández de Honduras nos comenta felicidades, un éxito a todas las ponencias. Miriam, Dios lo bendiga, doctor, muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Hanna hola, buenas tardes, doctor, soy Hanna de Guerrero, México. Hanaí de Guerrero, México. Pregunto sobre cáncer de tiroides. ¿Es probable que haya metástasis si por malos diagnósticos se comenzó con un problema de tiroides desde hace 6 años y no se tuvo ningún tratamiento o control? 6 años después me realizaron tiroidectomía total
por el tamaño del tumor que ya era de 13 centímetros, con el diagnóstico de cáncer papilar encapsulado. Estamos en espera de rastreo en octubre. Respondo yo, Claudia. Pues tuve este paciente similar, una paciente que una vez le encontraron una masa en cuello derecha. La paciente en esa semana tuvo dificultades, se murió un familiar, se iba a mudar de casa. Total, se olvidó de su lesión, la lesión se desapareció un poco, aumentó tanto de peso y se olvidó. Y nuevamente a los 4 años después se puso a organizar unas cosas en su archivo y encontró un resultado de una biopsia. La biopsia reportaba cáncer papilar de tiroides metastásico al cuello. Ya así volvió a recordar y recordaba que le hicieron la biopsia, que tenía un nódulo tiroideo de 2 centímetros y nunca le paró cuidado. Finalmente la paciente se operó y todo lo demás y le fue muy bien. Con esto no quiero decir que el cáncer de tiroides tiene un buen, no, es un tumor bueno, como mucha gente dice. No es un tumor bueno, nadie quiere tener cáncer, punto. Pero tiene sí un muy buen pronóstico. Seguramente esta paciente que nos refiere ahí tenga un tumor de 13 centímetros, la verdad que ese es grande y hay que estar muy pendiente de ella. Pero si es un papilar y todo lo demás, seguramente con tratamiento adecuado, la disección de cuello por la adenopatía que tiene y todo lo demás, como le expliqué ahora, seguramente le irá bien. Tendrá que tener un cuidado mucho más, seguimiento mucho más preciso, de verdad, porque tiene una lesión grande, como el doctor Cifredo decía ahorita, una lesión que tiene 13 centímetros, es muy grande, pero aún así el pronóstico es bueno. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí comentan, Beatriz, muchas gracias al doctor Pichardo por su participación. Siempre nos quedamos con ganas de más información en el tema de medicina nuclear. Hay otra pregunta para el doctor Pichardo. Buenas tardes, doctor. ¿Qué es un rastreo de seguimiento y uno de tratamiento? Okay. Bueno, lo que pasa es que con nosotros ya les comentaba, damos una dosis ablativa que puede ser entre 30 a 150 milicurios para hacer ablación del tejido tiroideo residual que haya quedado. Hacemos un rastreo, precisamente les comentaba, entre 6 y 12 días después, se hace un rastreo tardío y vemos qué tanto tejido tiroideo residual haya quedado o quedó después de la cirugía y si había o no había metástasis. Ese es un rastreo posdosis ablativa y también puede ser posdosis terapéutica. Es exactamente lo mismo, es una dosis grande y se hace un rastreo entre 6 a 12 días después. Pero después hay un rastreo de seguimiento, ya que se dio el yodo radiactivo, ya que se tiene esta dosis ablativa o esta dosis terapéutica, yo les comentaba, puede ser un año después, también depende de los niveles de tiroglobulina que esté manejando. El médico va a decidir en qué momento es indicado hacerle un rastreo de seguimiento. ¿Y qué quiere decir eso? Ya sabemos que tenía su tejido tiroideo residual, se le dio la dosis ablativa y lo que esperamos en el rastreo de seguimiento es de que ya no haya tejido tiroideo residual. Y es una dosis muy pequeña que va entre 1 milicurio a 3 milicurios de yodo radiactivo. También se tiene que dejar la hormona tiroidea, no tomar la hormona tiroidea por lo menos 21 días antes. Se administra el yodo por vía oral, igual, pero a dosis pequeña. Y aquí hacemos el rastreo entre 48 a 72 horas. ¿Sí? Se hace un rastreo también de cuerpo completo y se identifica si todavía hay tejido tiroideo residual o ya no lo hay. Muchas de las ocasiones también va a ser dependiendo de los niveles de tiroglobulina. Si la tiroglobulina está elevada y el rastreo sale positivo, entonces esa paciente es candidata a una dosis terapéutica, o una segunda, a una dosis, ¿sí? Y ya también va a depender de la cantidad de tejido que se haya encontrado y si hay o no hay metástasis. Pero eso es un rastreo de seguimiento, es un rastreo corporal con una dosis pequeña que va entre 1 a 3 milicurios y que se hacen imágenes de 48 a 72 horas después. Okay.
Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí comentarios también de Osiris. Muy buena ponencia, muchas gracias. Nancy, gracias a MECAT, gracias al doctor Pichardo, excelentes médicos. Mercedes Andrade comenta, gracias al doctor Duque, excelente ponencia. Lili dice gracias. Aquí hay otra pregunta de Ivonne. Disculpe, doctor, previo a un rastreo con yodo 131, ¿es necesario hacer la misma dieta que se hace cuando se da una dosis de yodo ablativa postoperatoria? Lo recomendable es que exactamente se haga lo mismo. Es lo recomendable. O sea, yo lo que quiero es tener los niveles de TSH elevados, o sea, que el paciente esté en hipotiroidismo, y la otra es que tenga un tejido tiroideo si existiera ávido de yodo. O sea, ¿y cómo voy a tener también ese tejido tiroideo ávido? Pues con la TSH elevada y que no haya tenido previamente por la alimentación o por alguna situación que haya comido una gran cantidad de yodo, sal yodada, camarones, cosas que tienen una gran cantidad de yodo, inclusive los conservadores, y entonces me sature ese tejido tiroideo que a lo mejor es muy pequeño y no lo alcance a ver. Es por eso que también, tanto para un rastreo como para una dosis terapéutica, se hace exactamente el mismo seguimiento. O sea, yo lo que quiero es de que haya una buena captación por ese tejido tiroideo si existiera que capte de forma adecuada el radioyodo. Ok, doctor, muchas gracias. Beatriz pregunta, ¿cómo sería el abordaje de un paciente yodo refractario y qué procedería en ese caso? Para el doctor Pichar. Sí, mira, aquí ya entramos en otra situación. Sí, y por eso es lo importante del rastreo. Vamos a suponer que yo tengo una tiroglobulina elevada y tengo una tomografía donde estoy demostrando que realmente hay actividad tumoral y le hago el rastreo y el rastreo sale negativo. Entonces, aquí ya estamos hablando precisamente de ese tema, yodo refractario. No es recomendable administrar yodo porque lo más seguro es que ese paciente, aunque le administremos 100, 150 milicurios, no le va a hacer nada al tejido tiroideo porque no lo capta. Entonces ya tiene que ver otro tipo de tratamientos, ¿sí? Que ya no es el yodo radiactivo. Entonces nosotros ya no recomendamos, aunque tenga tiroglobulina elevada y tenga demostración de tumoración por otra técnica que puede ser la tomografía o inclusive el PET, ¿sí? Porque el PET realmente, el PET lo que hace es FDG, fluordesoxiglucosa, nos habla de actividad tumoral, pero no que capte yodo. Entonces, el yodo ya no sería una opción para este paciente. Ok, muchas gracias, doctor. Aquí dice, muchas gracias por una pregunta aquí de, ay, no alcanzo a ver, de Blanca. Dice, ¿cuándo procede la ablación por etanol? Creo que es una pregunta para el doctor Duque. Esa la puedo responder yo. Yo no mencioné una técnica que hay últimamente que se llama la radiofrecuencia. La radiofrecuencia se usa en pacientes con nódulos tiroideos benignos de 2-3 centímetros que el paciente no quiere someterse a una hemitiroidectomía por evitar el daño del nervio, tener que no tomar hormona tiroidea, todo lo demás. Y últimamente ha aumentado un poco más el uso del mismo, se ha hecho más común esta técnica en todos los países. Esto empezó en Corea, ya se ha ido difundiendo como tal, en Latinoamérica, Estados Unidos, y algunos médicos, me parece que de forma prematura, lo están llevando a hacer en cáncer de tiroides. Particularmente la pregunta de quien nos
pregunta es si la ablación se usa. La ablación la usa un cirujano, un endocrino de la Clínica Mayo. Entiendo, el doctor Jai fue quien todo el tiempo lo ha usado, simplemente en pacientes con una circunstancia muy particular. El paciente no se puede operar por diferentes circunstancias o donde está la adenopatía recurrente y esquística, se puede hacer como si fuera a tener una ecografía para diagnóstico. Un buen radiólogo o un cirujano o endocrino que haga radiólogo, que haga ecografías, como decía ahora el doctor Miracle, y guiar una agujita como si le fueran a tomar la biopsia, pero en vez de tomar la biopsia le instilan en ese ganglio alcohol que hace una reacción química irritante y hace que el ganglio se fibrose y se pierda como tal. Últimamente se está haciendo lo mismo, como digo, eso en la radiofrecuencia, no los tiroideos benignos, y creo que aún es muy temprano para recomendarlo para tiroides, cáncer de tiroides bien diferenciado, por lo cual no le di eso ni ponencia. Gracias. Muchas gracias, doctor. Aquí un comentario de Hilda, dice, muchas gracias por las ponencias que son de un nivel médico, pero son claras y comprensibles. Excelente presentación, doctor. Por aquí hay más preguntas, no vamos a ver hasta el final. Excelentes ponencias, muy bien explicadas y entendibles, de María Luisa. Mireya comenta, muchas gracias, saludos a Claudia y a todos los doctores. Gracias por esta participación. Excelente ponencia, muchas gracias al doctor Duque. Gracias por dar estos espacios para poder dar más conocimiento de nuestro diagnóstico. Gracias por todo el apoyo que nos da AMECAT, de Liliana. Ivonne, muchas gracias al doctor Pichardo, excelente ponencia. Aquí hay otra pregunta, más que está muy larga. Doctor Pichardo, ¿cuál sería el estudio más adecuado para localizar adenopatías metastásicas en el cuello menores de 1 centímetro? Rastreo corporal, ultrasonografía, tomografía, etcétera. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Bueno, lo que pasa es que si está buscando adenopatías, pues tendría que ser por un ultrasonido inicialmente. Ahora, también hay que ver el antecedente, si ya fue operada, no fue operada, pero se tiene que iniciar desde lo más básico, que es, y lo más accesible, y lo que más se puede conseguir en todos lados, que es los ultrasonidos. Finalmente, los ultrasonidos ya son de muy alta resolución, se tienen los transductores especiales, y más que un rastreo, se tendría que hacer un estudio ultrasonográfico. Muchas gracias, doctor. Aquí comenta Blanca, doctor Pichardo, una compañera del grupo de AMECAT no pudo conectarse y quiere saber si es cierto que no le pueden dar yodo radiactivo después de 20 sesiones de radioterapia. Tuvo una tiroidectomía total. Gracias. Bueno, realmente no tendría nada que ver la radioterapia. Habría que ver si capta o no capta el yodo radioactivo. Porque, por un lado, la radioterapia sí efectivamente pues, produce una radiación externa, hay un acumulativo, pero la radioterapia no sería un impedimento para dar yodo radioactivo. Lo que se tendría que ver es si le dieron radioterapia, si había o no captación de ese tejido o ese tumor por el yodo. Porque volvemos al mismo punto. Si ese tumor no capta yodo, no tiene ningún sentido administrárselo. Entonces, se tendría que ver primero qué estirpe histológica es, de qué tipo de tumor, porque a veces es un cáncer de tiroides, pero no es un cáncer bien diferenciado. Es un cáncer diferente y que no capta el yodo y que el yodo no sirve. Y que en ese tipo de pacientes, en muchas ocasiones, pues el tratamiento es la radioterapia. Tendríamos que saber el tipo histológico, tendríamos que tener todos los antecedentes. Y probablemente si le están diciendo que no le pueden dar yodo radiactivo, es porque no, ese tipo de tumor o ese tipo de cáncer de tiroides no es candidato al yodo, porque no le ayudaría en nada y nada más le produciría una radiación innecesaria. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta también para el doctor Pichardo, de Lili. Dice, buenas noches, soy paciente operada de cáncer folicular de tiroides hace 3 años y por pandemia no me dieron el yodo radiactivo. ¿Cómo saber si hay metástasis? ¿Hay algún síntoma?
La situación es que síntomas seguramente no va a haber, pero se tendría que hacer determinación de tiroglobulina, o sea, tendría que verla su endocrinólogo, su cirujano, determinación de tiroglobulina y hacer un rastreo corporal, que es el de seguimiento, con todo lo que se tiene que hacer para determinar si hay o no hay actividad tumoral. ¿Por qué siempre menciono lo de la tiroglobulina? Porque es uno de los marcadores que se obtiene desde sangre y el médico puede estar viendo el historial y saber cómo están esos niveles, si se han estado elevando o no, porque igual si tengo una tiroglobulina muy baja, seguramente no voy a tener actividad tumoral o no voy a tener tejido tiroideo funcional o no voy a tener metástasis por este cáncer bien diferenciado de tiroides. Por eso es muy importante que se tiene que ver, hacerle la determinación de tiroglobulina y posteriormente, si esta empieza a salir elevada, se recomienda hacer el rastreo corporal de seguimiento. Ay, muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya se nos está terminando el tiempo. Queremos nuevamente agradecer al doctor Carlos Simón Duque, al doctor Pichardo y también al doctor Cifrido que nos dejó su conferencia, que hayan estado esta tarde compartiendo con los pacientes y sobre todo resolviendo todas sus dudas directamente. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchas gracias, doctor Pichardo. Muchas gracias, doctor Duque, doctor Sigfrido, que no puede estar con nosotros. A continuación, vamos a proyectar sus diplomas virtuales, que en breve les haremos llegar de forma física. Vamos a iniciar con el doctor Carlos Simón Duque por su participación como ponente en el taller Atención Multidisciplinaria en el Cáncer de Tiroides. Muchísimas gracias, doctor. Honrado, Leti, muchas gracias. A continuación, tenemos nuestro siguiente diploma. El doctor Sigfrido Miracle, por su participación como ponente también en este taller de atención multidisciplinaria. Y el siguiente, para el doctor Pablo Pichardo, que espero que ya lo podamos ver en pantalla en un segundo. Listo. Muchísimas gracias, doctor. Sé que tienen una agenda muy ocupada y es un gusto poder contar con ustedes. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Que estén bien. Y yo quisiera, perdón, abusar de su amabilidad porque creo que se quedaron preguntas en el chat. Entonces, quisiéramos contactarlos posteriormente y escribirles las preguntas, que nos apoyen con las respuestas para subirlos al blog de nuestra página, si no les molesta mucho. Con el mayor gusto. A todos buen día. Buena noche. Gracias. Y bueno, a continuación, un agradecimiento muy especial a toda la familia de AMECAT y en especial a Claudia Figuereo, que nos acompañó no solo moderando este taller. No saben lo entusiasmada que está desde el principio, que supo que íbamos a tener esta ponencia. Se movió rapidísimo para ayudarnos a contactar a nuestros ponentes, para invitar a todas las asociaciones de Latinoamérica. Tenemos muchos participantes de Honduras, a quienes saludamos, de Colombia y obviamente de México, de distintos estados. Y Clau, quisiera que nos platicaras un poquito, por favor, de lo que hace AMECAT y qué es el café tiroides. Bueno, pues ya muchos nos conocen lo que hacemos desde hace más o menos unos 6 años y pues básicamente el café tiroides es una reunión que hacíamos en un inicio. Bueno, la hice yo en un tiempo cuando recién me diagnosticaron, hace 14 años ya. Estuve 2 años en tratamiento y pues yo buscaba a personas que tuvieran el mismo diagnóstico que yo. Quería saber qué iba a pasar después, quería saber pues cómo vivía la gente después de la operación y de todos los tratamientos. Y así fue como empecé yo a conocer personas, a buscar personas y nos reuníamos. Después ya se hizo como más en forma y yo conocí gente de la Alianza Mundial y pacientes de las organizaciones de Argentina, de España y de Francia, que son los que iniciaron realmente con lo que es un café tiroides, ¿no? Entonces, pues la actividad es básicamente la forma en que la asociación ha crecido mucho y todos los pacientes y los familiares que se diagnostican con cáncer de tiroides, cuando nos contactan, pues tienen mucho miedo, les vamos dando nosotros la tranquilidad de que van a estar bien,
porque la mayoría de los casos de cáncer de tiroides, pues sabemos que tienen una excelente sobrevida y tienen muy buen pronóstico. Entonces, pues realmente, aún detectándose en etapas avanzadas, la mayoría de los pacientes después de su cirugía y sus tratamientos empiezan a tener una vida pues normal, ¿no? Y bueno, en las reuniones, básicamente el café tiroides, ¿qué hacemos? Nos reunimos en algún café, platicamos, le damos la bienvenida al nuevo, comentamos nuestros testimonios y vamos apoyando a la gente que llega, que casi siempre son el paciente a veces solo, a veces con su familia, con su esposo, con su mamá, y se empiezan a hacer, realmente ya se ha hecho una gran red y ha crecido demasiado el grupo y es como que, la actividad más frecuente de AMECAT y la que ha tenido mejor aceptación. Realmente, pues estoy muy agradecida y para mí el cáncer de tiroides, pues me dejó algo muy, muy especial, ¿no? El conocer mucha gente, el recibir el apoyo también de los médicos que lo hacen súper bien. Y como les comentaba en un inicio, quiero agradecer nuevamente a la señora Mayra Galindo, que desde que yo inicié queriendo hacer mi grupo y mi asociación, ella me escuchó, me acompañó y pues nos aceptó en la red y ahorita pues en el movimiento de Juntos contra el Cáncer. Hemos participado con ellos, con ustedes en los congresos que tuvimos ahorita en forma virtual y cuando los hicieron en forma presencial. Y pues estamos muy, muy agradecidos. A mí la verdad me gusta mucho esto. Yo no sabía que me iba a dedicar a esto y se fue dando, ¿no? Es como me han preguntado, oye, ¿y cómo empezaste? ¿Por qué lo hiciste? Pues la verdad lo fui haciendo poco a poco. Cuando yo inicié, estaba yo trabajando, tenía mis hijos chicos y así fui combinando las dos actividades hasta los últimos 4 años y ahorita ya estoy jubilada, entonces ya me dedico más tiempo a esto, ¿no? Entonces, pues quiero agradecer nuevamente y igualmente estamos a sus órdenes de las personas que requieran el apoyo. Nosotros estamos todo el tiempo contestando en el chat, estamos siempre en nuestras redes trabajando y pues muchísimas gracias por el espacio, Leti. Gracias a la señora Mayra y a la red. Buenas tardes a todos. Gracias, Clau. Justo aquí nos preguntan cómo pueden pertenecer al grupo. Es alguien de la Ciudad de México. Clau. Creo que Perdón, tu sí, micrófono. perdón. Sí, nos pueden contactar al celular 55 18 20 5905 y en nuestra página estamos como www.amecat.org y en las redes sociales estamos como Amecat Oficial. Muchas gracias, Claudia. Quiero también, por favor, mencionar a Yesid Parra. Él es de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Tiroides en Colombia, quien muy amablemente nos ofreció su testimonio que vamos a pasar mañana porque tiene que ver con políticas públicas, pero que seguramente nos está escuchando y que él escribió un libro que me compartió el día de ayer para que lo podamos subir a nuestra página sobre su experiencia con el cáncer de tiroides. Entonces, quiero aprovechar para cerrar para mencionarles un poquito de nuestro sitio web y de lo que va a suceder el día de mañana. Nada más denme un segundito. Entonces, bueno, ya la mayoría de ustedes espero que ya conozcan esta página. El URL es congresopacientes.org. Es importante que ubiquen esta página porque no solo van a identificar las actividades del programa, van a conocer más de nuestros ponentes, van a obtener información sobre los artículos descargables, justo en esta sección que dice información descargable. Ahí estamos subiendo infografías que nos comparten nuestros ponentes, artículos, reportajes, folletos, porque como se dan de cuenta, este congreso, bendito sea Dios, está lleno de información. Entonces, pues se va a terminar el viernes, pero ustedes podrán continuar recibiendo y aprendiendo esta información porque lo vamos a estar actualizando. Entonces, el documento de Yesid lo vamos a subir aquí y aquí lo pueden consultar. Y por último, quisiera mencionarles, hemos estado pidiéndoles por favor que escriban sus comentarios, sus historias al Padlet y les hemos mostrado el link, pero creo que es más útil si lo ponemos en el sitio directamente. Entonces, en la sección Tu Espacio, ahí podrán ubicar todas las historias que se están actualizando y fácilmente podrán ustedes
publicar, ¿no? Entonces pueden publicar, aquí ustedes pueden ver comentarios, saludos desde sus organizaciones. Queremos saber desde dónde nos escuchan. En esta distancia geográfica, este es el medio que creemos que nos puede acercar. Tenemos saludos igual ahí de nuestros patrocinadores. Aprovecho para recordarles la trivia de Sativa, perdón. Aquí nada más le dan clic al formulario y llenan para poder participar en la rifa de unos productos. Y bueno, para publicar, lo único que tienen que hacer es irse hasta abajo. Ahí podemos ver que ya tenemos muchísimos comentarios. Pero entonces hasta abajo les va a aparecer este botoncito rosa. Entonces nada más le dan clic y ustedes van a poder escribir directamente sin necesidad de loguearse, de poner un correo, nada. Pueden escribir de forma anónima. Lo importante es que ustedes puedan aprovechar este espacio para expresarse y para seguir uniéndonos en este congreso. Bueno, entonces, nada más para terminar ahora sí, porque sé que el día ha estado un poco cansado. Les comento que el día de mañana los temas los hemos dedicado a políticas de salud y los sistemas de salud de nuestros países. Yo les pediría por favor que se conecten a todas las conferencias. Tenemos invitados muy reconocidos y que expertos que saben de los temas, perdón, y también organizaciones que conocen cómo podemos defender nuestros derechos en salud, que podemos saber con quién hacer coaliciones para empujar los temas. Si ustedes se dieron cuenta, hay muchas cosas que escuchamos el día de hoy que desgraciadamente no tenemos de forma accesible en todas las partes de nuestros países. A veces escuchábamos de tratamientos innovadores, de la cirugía robótica, y desgraciadamente hay momentos en donde no tenemos lo esencial para poder darle a los pacientes. Entonces el día de mañana vamos a hablar de eso y los esperamos a partir de las 8:40. Vamos a iniciar un poquito más temprano. Y bueno, los dejo con esto y nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, Leti. Gracias a todos.